Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy la oportunidad de contar con un invitado bastante especial también, interesante, me parece a mí, porque a veces leemos estudios que hacen organismos internacionales y nos sorprendemos, pero a medida que hablamos con gente que entiende del tema, nos damos cuenta de que tampoco es nada nuevo, que incluso años anteriores se empezó a notar en Latinoamérica, y no sé si es correcto el término que voy a utilizar, ya el invitado me va a corregir, una especie de desapego del latinoamericano hacia lo que es la democracia, hacia lo que son los gobiernos democráticos. Como que a veces, no sé, la situación coyuntural, quizás la economía, la situación laboral, las migraciones, como que a veces lo pone al ciudadano latinoamericano en una indiferencia de decir, yo con tal de vivir bien, de tener mi pan, no me interesa mucho las cuestiones de la democracia o de los gobiernos democráticos, preferiría hasta un gobierno de mano dura y autoritaria siempre y cuando yo tenga un buen pasar económico. No sé si es ese el análisis que se puede hacer, pero el Latino Barómetro, que ya el invitado nos va a recordar un poquito de qué se trata, dice no solamente que Latinoamérica se está desapegando de los conceptos de democracia, sino que Paraguay en particular lo está haciendo también. Bienvenido, doctor Luis Antonio Fretes Carreras. Gracias por estar aquí antes que nada y es un placer poder tenerlo. Un gran placer estar contigo, Juan, y con toda la teleaudiencia. Es un honor estar en un programa cuyo nombre nos conduce a analizar en profundidad la esencia de las cosas. Claro que sí. A ver, comencemos hablando un poquito de usted. ¿A qué se está dedicando? ¿Qué está haciendo en sus trabajos profesionales? Háblenos un poquito de la persona en los primeros instantes y después vamos a entrar al análisis. Con mucho gusto. Soy profesor de ciencia política. En este momento estoy como investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa y al mismo tiempo soy profesor investigador en la Universidad Católica, en el área de políticas públicas, en la Universidad de Columbia, en el programa de posgrado de gobernabilidad, y también recientemente estoy colaborando con la Universidad Central Unigram en el desarrollo de las capacidades de sus profesores. Interesante, muy interesante. ¿Qué es el Latino Barómetro? Comencemos por ahí. El Latino Barómetro es, en primer lugar, una corporación con sede en Chile, dirigida por Marta Lagos, que viene desde hace más de una década haciendo encuestas en 17 países, en este caso 17 países fue el de este año, en el cual se analizan las percepciones que tienen la población con el propósito de analizar el régimen político y las actitudes de las personas frente al régimen político imperante. Su foco de estudio es comprender de qué manera la democracia en particular es aceptada, rechazada o indiferente por parte de la población. Decía yo recién, aparece un informe así, Latino Barómetro, Paraguay es el país con más actitudes o con actitudes más autoritarias, y ahí está la crónica de lo que se dio como resultado de este estudio, que no es solamente de Paraguay, sino en Latinoamérica, de esos países, ese número de países que usted mencionaba, y como que nos sorprendemos. Sin embargo, y queremos como poner a la pandemia como un factor determinante de esto. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria, vamos a darnos cuenta de que años antes de la pandemia ya empezaban a aparecer este tipo de resultados, ¿no? Como que el latinoamericano se va volviendo o indiferente o quizás tendiente a buscar otra vez un gobierno de mano dura, porque a lo mejor su presente no es el que quiere, ¿no? Sin duda alguna. Es sorprendente un poco el título que se le da al informe, en el tanto decir que Paraguay es el país más autoritario de América. En realidad hay que ver la presentación que hizo la directora Marta Lagos recientemente en el foro organizado por la organización Siglo XXI de Chile. En ella, cuando hace la descripción de los índices que resultan de estas encuestas, dice Paraguay es el país que presenta en el cono sur los mayores índices de apoyo al autoritarismo. En términos comparativos con las
encuestas anteriores. Eso es un poco para puntualizar. Claro. La segunda está relacionado a que este proceso de apego hacia modelos más autoritarios no es exclusivo del Paraguay. Es un proceso que se está viviendo a nivel global y que en América Latina tiene algunos exponentes muy resaltantes, muy publicitados, como es el caso del presidente Bukele, ¿verdad? Que es una persona que ha gobernado en los últimos años en una fase verdaderamente autoritaria, incluso imponiendo su voluntad con acciones de fuerza, porque la aprobación de las leyes por parte de los legisladores rodeados de los militares no es una decisión, digamos, de libre voluntad. Sin embargo, el presidente Bukele, por los éxitos que ha obtenido en su lucha contra el crimen organizado, es considerado un modelo de gestión exitosa. Sí. ¿Verdad? Pero también es importante recordar que todos los dictadores han sido exitosos en su lucha, ya sea contra el crimen organizado, contra el terrorismo, como el caso de Fujimori, o contra, comillas, el comunismo internacional, que era una especie de delito en aquella época de todas las dictaduras militares, ¿verdad? Y por lo tanto, o la recuperación económica, como por ejemplo el caso de Chile en los años 80 y 90, hasta entrados los 90, cuando estaba la dictadura de Pinochet. Y por lo tanto, esta característica de que los gobiernos autoritarios tienen éxitos en algunas luchas puntuales, por supuesto, es, digamos, la norma. Ahora bien, la característica de los gobiernos autoritarios en este periodo del siglo XXI, en la década del 20, digamos, se caracteriza no por utilizar exclusivamente la fuerza militar, sino que se caracterizan por utilizar el sistema de justicia para perseguir a los opositores y al mismo tiempo para imponer la voluntad del gobernante violando normativas institucionales de la democracia. Y ahí es donde empezamos a querer analizar, porque usted hablaba de Bukele, que entiendo, usted me corregirá, sigue siendo uno de los presidentes con mayores índices de popularidad. Es ¿no? el mayor. Es el mayor. Sí. Más allá de, muchas veces leemos las crónicas y hablan del carácter autoritario Sí. de su gobierno, pero como decía usted, tiene éxitos en ciertas cosas puntuales como el tema del crimen o del combate al crimen organizado, las pandillas y todo eso, ¿no? Pero es ahí entonces donde hay digamos, una preferencia hacia regímenes autoritarios de latinoamericanos cuando dice o cuando empieza a sopesar, perfecto, todo lindo con la democracia, la libertad de expresión, digo lo que quiero, voy a donde quiero, pero no estoy seguro, no me siento seguro, sé que al salir me pueden asaltar, sé que ese criminal lleva las de ganar siempre, no tengo trabajo, no llevo el pan suficiente a mi casa. Es el conflicto que se nos da mentalmente, entonces tendemos a pensar de que el autoritarismo hasta nos conviene. Una excelente pregunta, porque hoy en día las personas tienen muchas expectativas. Unas expectativas primero de tener una mejor vida, calidad de vida. En segundo, una expectativa de poder desarrollar sus habilidades, sus talentos, sus conocimientos. Y la tercera es que estén en seguridad para poder desplazarse. Fundamentalmente hoy en día la gente tiene mayor facilidad para trasladarse, primero por la aparición de la moto en los lugares más remotos y por otro lado con la mejora de los sistemas de transportes y en menor costo, ¿verdad? En términos comparativos estoy hablando. Pero uno de los elementos centrales que se ha desarrollado es que ha aumentado los niveles de criminalidad. Pero esta criminalidad hoy en día no es el asalto solamente al ciudadano en la calle, como diríamos al motochorro o como le dicen algunos al pickpocket, es decir, que te quitan pequeñas sumas de dinero. Hoy en día está asociado a actos de extrema violencia y en particular con la aparición de bandas muy bien organizadas y que están asociadas a redes internacionales, transfronterizas. Y ese es uno de los principales problemas que enfrenta América Latina y también enfrenta al Paraguay. ¿Cuál es el desarrollo de organizaciones criminales
internacionales que, por ejemplo, ordenan el asesinato de una persona estando desde puntos muy lejanos. El caso emblemático para nosotros es el asesinato del fiscal Pecci, Sí. ¿verdad? Que lo asesinan estando en un país lejano al nuestro, Sí. por problemas que hay en nuestro país. Entonces, eso quiere decir que hay una red de criminales que tienen la capacidad para superar los niveles de seguridad del Estado. Claro. Y por lo tanto, ahí lo que hace falta es recuperar esa fortaleza del Estado en el control de la criminalidad. En segundo lugar, hay otro aspecto que es esa seguridad de no verse restringido en su libertad. Y nosotros tenemos en nuestro país algunos casos emblemáticos que no han sido resueltos y que constituyen como una, podríamos decirle en nuestro lenguaje popular, en el jaque para la población. Y son los secuestros. Tenemos secuestradas a personas, incluso una de ellas, ex vicepresidente de la República, como el doctor Oscar Denis, están secuestrados y no se sabe si está vivo, si está muerto, no se sabe nada de él desde el momento que fue secuestrado. Y eso lo que demuestra es la incapacidad del Estado, de su sistema de seguridad, para proteger a las personas. Si no protege a los más, digamos, encumbrados, exponentes del gobierno y de la élite gobernante, es muy difícil que pueda proteger al más simple de los ciudadanos. Interesante, interesante. ¿Cómo estamos de tiempo? Según mis cálculos, deberíamos... Llegamos. Bueno, vamos a un cortecito, después seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Luis Antonio Fretes Carreras. Nos queda algunos minutitos para seguir haciendo un par de preguntas y sobre todo, particularmente él cómo ve los números de Paraguay dentro de lo que es el Latino Barómetro. Ya volvemos. Continuamos aquí en La Esencia a través de Mega TV con el doctor Luis Antonio Fretes Carreras. Y estamos analizando lo que es esto del Latino Barómetro, que en general lo que nos dice es que hay una especie de tendencia, no sé si decir simpatía de los países latinoamericanos hacia regímenes más bien autoritarios. Y estaba viendo aquí, doctor, lo de Paraguay. Dice, en México, por ejemplo, a favor de la democracia 35%, indiferentes al sistema 28% y a favor del autoritarismo directamente 33%. Y después ya se ve a Paraguay. A favor de la democracia, si bien hay 40%, pero hay 27% de indiferentes al sistema y 27% a favor del autoritarismo. Son números fríos tal vez, ¿verdad? Pero ¿qué le va diciendo a usted Paraguay concretamente con estos resultados? ¿Qué le va diciendo a usted? ¿Cómo nos ve usted? Paraguay concretamente dentro del contexto de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, creo que los números que presenta el Latino Barómetro son indicadores para poder analizar el proceso político que vivimos. Es muy importante interpretar que nosotros en Paraguay vivimos un proceso electoral que comenzó con reglas nuevas, que comenzó en el año 2019. Y esto se está, digamos, materializando en el año 2021 con las elecciones municipales y posteriormente en este año, en el 2023, con las elecciones generales. Ahí viene una cuestión que es importante. El 40% de la población, según esta encuesta, ratifica su confianza en el sistema democrático. Eso es un valor muy importante, aunque es bastante inferior al que se tenía 10 años atrás, donde el 60% de la población estaba de acuerdo con el sistema democrático. Entonces nosotros tenemos que ver a la democracia como un proceso de mediano y largo plazo, porque quiere decir que nosotros como sociedad estamos produciendo personas, estamos generando una conciencia social desapegada de la democracia. Cada vez son menores las cantidades de personas, es menor la cantidad de personas que acompaña y ratifica la vigencia de la democracia. Eso es una cuestión peligrosa, porque lo más probable, y hay que hacer un estudio más profundo, la educación paraguaya esté educando a personas autoritarias. Eso es muy importante. Y esa educación no se da solamente en la escuela, sino que también se da en la convivencia social a través del ejemplo. Y ese ejemplo, quienes los dan son las autoridades más visibles, los parlamentarios,
los miembros del Poder Ejecutivo, los líderes de los partidos políticos, los líderes de las organizaciones sociales, el lenguaje que utilizan, especialmente en la confrontación, en esta confrontación a la cual se ve sometida digamos, la gente hoy en día, que es una confrontación de tipo muy personal, es decir, vos sos un corrupto, vos sos un ladrón, vos sos esto, vos sos lo otro, y nos olvidamos de tratar el problema central, que es en un Estado que hoy en día no está prestando los servicios que la gente espera. Ese es por un lado. En el otro aspecto, que es la indiferencia, ¿verdad? Dice, el 27% de la población es indiferente. Bueno, claro, tendríamos que hacer un paralelismo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, nuestra, el INE, que dice que prácticamente el 27% de la población vive en un estado de pobreza. Y por lo tanto, una persona que hoy en día no puede comer, no puede vivir dignamente, tiene carencias de todo tipo, de salud, de transporte, de vivienda, es muy difícil que le pueda gustar este sistema. Hay que recordar lo que decía el doctor Alfonsín, la democracia es aquella en la cual se vive en libertad, pero también se come, ¿verdad? Claro. Y aquí vivimos en libertad y muchas veces una libertad muy restringida, pero por el otro lado la gente no come. Ese 30% es lógico que esté indiferente a lo que sucede, no le da lo mismo que igual, ¿verdad? Y por el otro lado, el tercer aspecto, que es el rechazo a la democracia y el apego al autoritarismo, está asociado también con esta situación de precarización de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos un sistema en el cual, particularmente el sistema de justicia, está brutalmente corrompido ante la opinión pública y en la realidad, porque se revelan hechos de delitos, pero los autores se convierten en autoridades. Entonces ahí, ¿quién puede creer en este sistema? Y al mismo tiempo, las instituciones no son capaces de revertir esta situación en procesos muy complejos, como por ejemplo fue el anterior proceso electoral, donde no hubo una transparencia en el manejo de las nuevas tecnologías, como el caso de las máquinas de votación, que no fueron debidamente auditadas, y la justicia electoral se negó a auditarlas ex post para poder darle la confianza a la gente, para poder verificar si verdaderamente el producto de esas máquinas coincide con la cantidad de las papeletas que hoy en día están guardadas bajo 7 llaves, como si fuera una cosa que no se pueda mostrar, ¿verdad? Y lo que la sociedad en una democracia requiere es básicamente generar confianza, que las cosas sean transparentes. Esa es la característica de la democracia. La democracia no es solamente un voto por persona, no es solamente vivir en libertad y encontrar en la igualdad jurídica un aspecto fundamental, sino que ahí lo más relevante es que la gente pueda confiar en el sistema y que pueda haber en el sistema político, económico, una transparencia y para que pueda saber qué actitud tomar. Cuando nosotros tenemos un sistema que no es transparente, que todo se maneja bajo cuerdas y fuera de las instituciones, como es el caso, por ejemplo, del contrabando. Nosotros vemos, ahí es donde aprendemos la democracia. Decimos, sí, el país tiene un conjunto de leyes anticontrabando, vamos a unificar la aduana con la SED y vamos a tener un sistema que vamos a controlar perfecto. Todo muy lindo en el formato, todo muy lindo en el campo formal, pero ¿cuál es la realidad? Aquí a pocas cuadras se vende combustible de contrabando. Abiertamente. A otras pocas cuadras se vende jabón, se vende papel higiénico, se vende aceite, se vende cebolla, se vende todo. Y que está perjudicando a miles de familias productoras o a esfuerzos de décadas de familias que desarrollan industrias porque no funcionan las instituciones. Entonces nosotros aprendemos por esa manera o de esa manera aprendemos el valor de la democracia. Y entonces la gente puede decir, no, pero si yo creo que si tuviéramos un gobernante autoritario que ponga fin a eso, que persiga a los contrabandistas, que persiga a los narcotraficantes, que cancele a las entidades financieras que manejan y lavan el dinero, yo estaría más cómodo, yo estaría más seguro. Ese es un pensamiento hasta lógico, me parece.
El problema que encierra todo esto es que pudiéramos llegar a una situación como en otros países, donde un gobernante que es exitoso en algunas políticas se convierta en un tirano al tomar decisiones exclusivamente en beneficio de sí y para su grupo. Ahí donde yo creo que entra otra vez el factor económico como algo fundamental, porque supongamos que ocurra lo que usted dice, tenemos un gobierno que tiene mano dura para controlar el contrabando, para hacer cumplir la ley, para hacer cumplir todas las normas. Me pregunto si ese ciudadano que compraba un café instantáneo por 25.000 guaraníes en la calle, pero va al supermercado con el ticket, con la factura, todo pagando los impuestos, le cobran 40.000 guaraníes el mismo producto. A la larga va a preferir nomás otra vez el gobierno informal, el gobierno que no persigue a los delincuentes y hasta con cierta dosis de autoritarismo, pero en otro sentido. ¿No cree usted que lo económico, todo pasa por el tema económico? Es decir, el punto de partida para mi preferencia hacia un sistema de gobierno es cómo está mi bolsillo. Sin duda. No todo pasa por el bolsillo, porque también hay algunas construcciones políticas que son, digamos, como los mitos que se generan. Y hoy en día la construcción de los mitos está relacionada con las noticias falsas. Correcto. Noticias falsas. De acusar a cualquier persona de delincuente, por ejemplo, sin tener las pruebas concretas, y entonces eso termina por generar aún más desconfianza. Eso degrada el tipo de relacionamiento de las personas. Pero el campo económico es muy importante y me parece tan relevante que hoy en día la economía que determina un poco la decisión de las personas. Por ejemplo, hay una campaña de desacreditar a todos aquellos movimientos, ONGs que trabajan en contra del cambio climático o en la lucha de la defensa del medio ambiente. Sin embargo, nosotros hemos atravesado prácticamente 3 años de sequías, de situaciones gravísimas climáticas que han afectado a nuestra economía enormemente. Esa economía se ha recuperado recién en este año, en el año pasado, con una cosecha récord. Pero se nos viene otro problema de tipo climático. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera estos factores intervienen en la vida de las personas. Ahora bien, la gente sí quiere solucionar sus problemas económicos, por supuesto, y no le importa cómo se solucionen ellos. ¿Por qué? Porque está de por medio de su sobrevivencia. La primera tarea del ser humano es sobrevivir. Y por lo tanto, si queremos vivir en una sociedad democrática, en una sociedad moderna, en una sociedad civilizada, tenemos que generar todas las instituciones posibles para que el individuo se pueda realizar y que pueda garantizar su sobrevivencia y para que pueda tener un trato digno con el otro. Y eso creo que no se está dando cuando tenemos gobernantes que están más preocupados por concentrar y acumular dinero, porque con ese dinero van a poder controlar el sistema político. Y entonces ahí tenemos la aparición de los millonarios en la política, que es como una consecuencia de este desorden económico que concentra la economía y que a su vez hace que se concentre el poder en el campo político. Interesante. Siempre digo que parece que el tiempo huye de estos temas porque pasa tan rápido y hay tantas preguntas que le quiero hacer. Sin embargo, me queda un minuto y me gustaría, la misma pregunta que le hago a los invitados cuando vienen acá. El principio de un nuevo periodo presidencial nos da un ambiente medio de esperanza siempre, más allá de las situaciones, de los protagonistas que van a ingresar dentro de la escena política en la conducción de este país, sobre todo desde el Ejecutivo como poder administrador de este país. Pero, ¿cómo ve usted nuestro futuro inmediato, los próximos tiempos, los próximos meses o años, con la instalación de un nuevo gobierno? En un poquito menos de un minuto, ¿cómo está usted como ciudadano, esperanzado o no tanto con la instalación de este nuevo gobierno? ¿Cómo nos ve? Mire, creo que es difícil hoy en día augurar un éxito inmediato a un gobierno. Porque, en primer lugar, creo que en este momento es la cúspide de la acumulación del poder del actual del gobernante que va a entrar. Hoy en día es cuando tiene su mayor popularidad. Exacto. De aquí en adelante vamos a ver si la mantiene o la aumenta o la disminuye. Pero lo que sí estoy seguro que no va a haber luna de miel. Porque hoy en día la gente está necesitada de medidas inmediatas
con alta legitimidad y al mismo tiempo que abarque todos los sectores de la sociedad. He escuchado unas entrevistas del presidente futuro en el sentido de que lo he visto muy estructurado y muy preocupado por políticas públicas concretas. Sí. Creo que eso es una buena señal para todos, pero también veo por otro lado una continuidad de un gobierno anterior por el tipo de intervención. Es decir, los actores que van a acompañar al futuro gobierno en todos sus ámbitos son actores que ya nosotros conocemos de un periodo pasado. Correcto. Y entonces ahí valdría lo que dijo Stroessner una vez. Para algunas personas solamente faltan ellas. Sí, sí. Cuando dijo que en esa foto, en esa famosa foto... Y en esta foto del próximo gobierno solamente va a faltar alguien. Doctor, muchísimas gracias por venir. Es un placer escucharlo. Lo vamos a invitar porque queremos seguir charlando con usted. Luis Antonio Freites Carreras, doctor, abogado, politólogo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Juan. Me gusta participar de este programa y para encontrar la esencia de las cosas y encontrar también el mecanismo para acompañar la formación de la opinión pública de nuestros conciudadanos. Y me voy a ir con una muy interesante metáfora que nos dijo el doctor. Este nuevo gobierno se casa hoy, pero no va a ir de luna de miel. Mañana ya tiene que empezar a trabajar. Hasta la próxima en La Esencia.